Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar Levítico, capítulo 16, versículo 23 hasta el capítulo 17. O sea, la segunda parte del capítulo 16 y hasta capítulo 17. Bueno, vamos a repasar los títulos que estamos estudiando. La Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia de pacto de Jehová, que a su vez tiene dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad. Y Génesis capítulo 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. Y primer capítulo dentro de segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y el segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tiene dos partes. Primera parte, Éxodo capítulo 19 hasta 33. Es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Y segunda parte, Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27. Es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Hoy, a continuación de la emisión anterior, vamos a analizar la segunda parte de Levítico capítulo 16 y el capítulo 17. Bueno, Levítico capítulo 16, versículo 23 hasta 28, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo debe entrar Aarón, el sumo sacerdote, del santuario al campamento. O sea, del santuario o tabernáculo de reunión hacia el campamento del pueblo de Israel, ¿no? Aarón, para poder entrar del santuario al campamento, debe quitarse las vestiduras de lino, lavar su cuerpo con agua de la pila de bronce en el atrio y ofrecer el holocausto con el carnero para sí y para el pueblo de Israel. En el versículo 27, debe sacar fuera del campamento y quemar la piel, la carne y el excremento del becerro y de macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre fue llevada para hacer la expiación en el santuario, tal como dice Levítico capítulo 6, 30, que dice: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se meta en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Bueno, las vestiduras sagradas debe poner solo en el lugar sagrado, y Aarón puede entrar al campamento después de ser purificado. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 16, versículo 29 hasta 34, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto perpetuo con respecto al gran día de la expiación.
a los 10 días del mes séptimo de cada año, para la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de Israel, según como ha enseñado en este capítulo. O sea, capítulo 16, versículo 1 hasta 28. Todo lo que hemos estudiado en este capítulo, del primer versículo del capítulo, corresponde al digamos, estatuto del gran día de la expiación, en donde expía al sumo sacerdote Aarón y su familia, y también el pecado de todo el pueblo de Israel, ¿no? En el versículo 29, cuando dice, afligiréis vuestras almas, se refiere a las actitudes como el ayuno y como echar las cenizas en la cabeza, que muestran arrepentimiento de su iniquidad, buscando el perdón de parte de Dios. Esta actitud y el reposo del pueblo en el gran día de perdón es la señal como modelo y sombra del que Jesucristo, luego de padecer en la cruz y de ser muerto, va a gozar del reposo en la tumba. Ahora vemos Levítico capítulo 17, versículo 1 hasta 7, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés de ofrecer la ofrenda en sacrificio de paz a Jehová antes de degollar cualquier animal que está permitido comer. Estos son buey, cordero y cabra en el campamento o fuera de él. Este contenido significa que va a ser eliminado de su pueblo el que no lleva animal a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecer el sacrificio por haber considerado culpable de haber derramado la sangre. Además, Jehová enseña a que no volviera a ofrecer ningún sacrificio a los ídolos con forma de machos cabríos como había hecho antes. En el versículo 7, cuando dice, a los demonios tras de los cuales han fornicado, se refiere al ídolo de forma de macho cabrío a que adoraban los israelitas cuando vivían en Egipto, siguiendo costumbre del lugar. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 17, versículo 8 a 9, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés que tanto los israelitas como los extranjeros que viven en medio de ellos deben ofrecer el holocausto o sacrificio en un solo lugar, esto es, en el altar de holocausto del tabernáculo de reunión, por ser el lugar santo en donde dejó su nombre Jehová. Los israelitas, cuando han ofrecido el sacrificio a los ídolos, lo han hecho en cualquier parte en medio del campo. Ahora vemos Levítico capítulo 17, versículo 10 hasta 16, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés de no comer sangre de animales, no solo el pueblo de Israel, sino también los extranjeros que viven entre ellos. El motivo por el cual Jehová prohíbe comer sangre es porque la vida de todo ser viviente está en la sangre, y también porque es el único que rociando sobre el altar expía el mismo.
La sangre es el único que expía el pecado del hombre, porque la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos, del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. De tal manera, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, en el Nuevo Testamento, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De tal motivo, Jesucristo murió derramando la sangre para expiar el pecado del pueblo escogido en la cruz. Bueno, vamos a estudiar hasta aquí y en la próxima emisión vamos a continuar con el capítulo 18. Hasta luego y gracias por acompañar. Chao.